La verdad que es un gusto estar acá en Rosario y acá en esta Facultad de Ciencias Económicas, donde es importante trabajar con los estudiantes, sobre todo, para que vayan conociendo, pero conociendo de mano propia, que vayan conociendo de primera mano cuál es la actividad de la economía solidaria. Porque a veces un poco lo que vamos observando es que los planes de estudio se lo toca o muy por encima, o se lo toca como un tipo de bolilla más, o como un tipo de temática más, sin tener en cuenta el impacto social que verdaderamente esto tiene. Entonces, bueno, estas iniciativas de los seminarios que están armando los mismos estudiantes, articulados con la misma casa de estudios y con organizaciones fundamentalmente de Rosario, implica eso, poder dialogar con los estudiantes para mostrar que la actividad solidaria, de la economía solidaria, tiene un volumen, un peso social que muchas veces no es el que se refleja desde las carreras. En este marco hablas de los estudiantes universitarios. En algún momento también se hizo referencia a incorporar lo que es la economía social y solidaria en lo que tiene que ver con el estudiantado secundario y también inclusive en la matrícula primaria. ¿Cómo está eso? ¿Cuál es la idea del IPES en el marco de esa propuesta? Bueno, la ley de educación vigente prevé en uno de sus artículos el desarrollo de las cooperativas escolares como forma de iniciar a los alumnos, a los estudiantes, tanto a nivel primario como de nivel secundario, en este mundo, en esta actividad de lo que es el manejo solidario de organizaciones. Se hace casi como una actividad educativa, no se hace estas cooperativas o mutuales escolares que se desarrollan, no se hacen de manera comercial o de manera de desarrollar en sí una empresa, sino como una actividad educativa. Para nosotros es fundamental esto, desarrollarlo. Y es fundamental pedirle a las organizaciones, tanto cooperativas y mutuales, que asistan a las escuelas, que los acompañen, que estén permanentemente acompañando en la formación y en la capacitación de estos alumnos, porque precisamente desde ahí van a surgir las personas que cuando terminen su ciclo de estudios o cuando empiecen con su vida productiva, con su vida profesional, con su vida como consumidores, tengan esta visión de que es posible a través de este tipo de organizaciones desarrollar las mismas actividades que se desarrollan bajo otro formato. En estos últimos 12 años, la impronta de la economía social y solidaria, ¿cómo la ven que se ha desarrollado en nuestro país y cómo es el futuro del mismo? Por un lado, uno podría medir en términos de PBI o en términos de desarrollo económico, con lo cual se puede ver un mayor afianzamiento, una mayor consolidación de actividades, fundamentalmente en la última década. Pero hay algunos datos más interesantes, nos parece a nosotros, que no solo miden el crecimiento económico, sino el desarrollo económico de este tipo de actividad, de organizaciones, tanto mutuales como cooperativas, bajo los distintos formatos, porque hay cooperativas de trabajo, de servicios, etc. En primer lugar, la diversidad de sectores donde este tipo de organizaciones empezó a intervenir. Fundamentalmente lo que aparece como más fuerte en los últimos años es el cooperativismo de trabajo. Pasamos a tener cerca de 15.000 organizaciones organizadas bajo la forma de cooperativas de trabajo que están proveyendo básicamente de trabajo a sus asociados, bajo distintas actividades pero con el formato de trabajo. Pero por otro lado, las tradicionales cooperativas de servicio, que en muchos casos están vinculadas al servicio eléctrico, al servicio de gas, el servicio público, el servicio de agua, han desarrollado mucho trabajo sobre el tema telecomunicaciones, han desarrollado mucho trabajo incluso diversificando en algunos casos hacia proveeduría, en algunos casos haciendo todo un esquema de microcréditos, o sea, han desarrollado distintas actividades. Ni hablar de el auge, por un lado el fortalecimiento y por otro lado del auge del cooperativismo de consumo. No nos olvidemos que acá en Argentina existió una cosa que se llamaba Hogar Obrero, que hasta los años 80 tuvo un protagonismo muy grande en lo que es el consumo, pero también en el desarrollo de viviendas populares, etcétera, que la etapa neoliberal y todo el manejo financiero de la economía la llevó a la quiebra, pero quedaron organizaciones como por ejemplo la Cooperativa Obrera, que tiene sede en Bahía Blanca, que hoy tiene 1,5 millones de asociados, creciendo en los últimos años con fuerza. Y después, en el ámbito del consumo, una serie de experiencias cooperativas muy locales, ubicadas en barrios de las grandes ciudades o incluso en algunas regiones de determinados pueblos o ciudades menores, que han aparecido, que han emergido a la luz también de un aumento del consumo interno y de un aumento de la actividad económica, y que hoy se están transformando en uno de los pilares, por llamarlo de alguna forma, o en una de las opciones, de las posibilidades,
precisamente para tener un mercado minorista diversificado, que no dependa necesariamente de esas grandes cadenas de comercialización que suelen ser las que fijan los precios, en detrimento no solo de los consumidores, sino que muchas veces de los productores. Todo lo que es mercados de proximidad y ese tipo de cosas. Con respecto a la propuesta de uno de los candidatos a nivel presidencial, el señor Daniel Scioli hizo referencia a una futura creación de un Ministerio de Economía Social y Solidaria. ¿Cómo se ve desde el IPES esa propuesta? ¿Con buenos ojos? ¿Ha sido iniciativa de ustedes? ¿Han participado en la idea de lo mismo, en charlas informales? Bueno, desde el IPES en realidad nos hemos juntado con el equipo de trabajo de Daniel Scioli como gobernador de la provincia de Buenos Aires y uno de los candidatos con más chances de llegar efectivamente a la presidencia en un futuro cercano, y hemos trabajado sobre 2 o 3 líneas de trabajo. En primer lugar, reconocer que un ministerio sería un gran avance desde el punto de vista de la economía popular y de la atención a determinados sectores que necesitan desarrollo, que necesitan incorporar herramientas, programas de Estado que mejoren sus condiciones y sobre todo sus capacidades de autogestión, porque en realidad es eso de lo que se trata de fondo, pero sostenemos que el organismo, como por ejemplo el INAES, no como por ejemplo el INAES, que es el organismo que regula y que entrega las matrículas, etcétera, tiene que jerarquizarse, tiene que ocupar sin dejar de ser instituto, quedar por fuera de un organismo ministerial, porque el instituto lo que tiene la posibilidad es de la gestión del propio movimiento. No nos olvidemos que al frente del INAES hay 6 directores y tiene mayoría el movimiento. En un ministerio, esa cogestión de este tipo de organismos se perdería. Entonces nos parece interesante que haya un ministerio que centralice e impulse políticas de desarrollo y por otro lado el organismo encargado de otorgar licencias, otorgar o matrículas, perdón, para que puedan funcionar y trabajar, nos parece que debería jerarquizarse y debería estar o seguir con un mecanismo de gestión del propio movimiento. Te agradecemos desde ya, vemos que ya tenés que empezar con este seminario que se desarrolla en la ciudad de Rosario con tanta importancia. ¿Cómo siguen los días de este seminario? Bueno, hoy es el momento de arranque, hoy se va a hacer una introducción, se va a contar un poquito qué es el IPES, se va a hacer un pantallazo, panorama de lo que es la economía solidaria, básicamente entendiendo esto como las cooperativas y mutuales de la República Argentina, y fundamentalmente el rol histórico que hoy de alguna forma están jugando este tipo de organizaciones. Nosotros creemos que ante la profundización, si se quiere, de este modelo y de tal cual se lo viene encarando en los últimos años, tiene que ver precisamente con pensar en economías más distribuidas, en economía gestionada de manera democrática, en empresas de consumo en manos de sus consumidores, en empresas de trabajo y de producción en manos de sus trabajadores, ese tipo de cosas. Entonces, hoy se va a hacer un pantallazo, se va a poner sobre la mesa cuál nos parece que debería ser el rol de este tipo de organizaciones y en los próximos días se va a tocar temas más específicos.